La multitud estaba al frente de él. Y viendo él que la gente no solamente le seguía para oírle, y hablando acerca de ciertos eventos que se suscitaría en todo el orbe, haciendo una pausa él y abriendo una vez más su boca, dijo así en San Lucas capítulo 29, con paciencia ganaréis vuestras almas. Esa palabra, paciencia, fluyó de los labios del Señor Jesucristo. Y de eso yo quiero en esta noche hablar, acerca de la paciencia. Y esta es una palabra, le diré, que está en todos los círculos sociales, en todo el orbe. Esta palabra se emplea en el círculo del deporte, en el hogar, en la política, en el diálogo entre amigos, en el comercio, en el campo empresarial, aún en los conflictos internacionales o en la guerra. Y también se emplea en todos los hombres que se echan a la mar para extraer el precioso fruto del mar para el consumo humano. Y también se emplea esta palabra paciencia en el campo de la agricultura. En todo, como digo, los círculos sociales se emplea esta palabra, paciencia. Y es posible, y de seguro, en el círculo, digamos, de los cristianos de igual manera, también se emplea. Pero, ¿qué es paciencia? Para poder tener una definición clara acerca de lo que es paciencia, cuando uno va al diccionario, digamos, de la Real Academia Española, el diccionario común, el diccionario define a la paciencia como la capacidad de soportar molestias sin rebelarse. Y también dice la facultad de saber esperar o contenerse. Pero hay otro diccionario, el diccionario bíblico. Tiene un poco más de profundidad acerca de esta palabra, y el diccionario bíblico dice que esta palabra paciencia proviene de la raíz griega macrotumia. Interesante, ¿verdad? Y esa palabra significa aguante, significa soporte, capacidad de soportar algo sin alterarse, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y también lo sigue definiendo como la resistencia ante la adversidad y fuerza para soportar a otros. Ahí tiene usted una definición acerca de la palabra paciencia. Pero, ¿para qué es necesaria la paciencia? Es una pregunta importante, ¿verdad? ¿Por qué necesita usted tener paciencia? ¿Por qué necesito yo tener paciencia? Y sobre todo hablando dentro del círculo cristiano, dentro del círculo de todos los que nos llamamos así, cristianos. Y recuerde que cristiano es uno que sigue las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cristiano es aquel o aquella o que lee la Escritura, lee la palabra y aplica la palabra a su vida. Eso es ser un cristiano. El que sigue la doctrina de los apóstoles. Los que siguen la enseñanza
de la palabra de Dios dejada por el Señor Jesucristo y los profetas. ¿Para qué es necesaria? Escuchen. La paciencia es necesaria para poder recibir las promesas de Dios. Mire, la Biblia dice en Hebreos 6:12 así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oiga, cuando Dios promete algo, a veces no lo promete para el momento, puede ser para el momento también, pero en otros casos también es una promesa para el futuro. ¿Quién no entiende, quién no sabe, quién no ha leído el caso, por ejemplo, de Abraham, que este hombre tenía, por ejemplo, 75 años y Sara tenía 65 años y Dios le dio una promesa a ambos? Y la promesa que Dios le dio tanto a Abraham como a Sara, imagínese, él tenía 75, ella 65, y la promesa no se cumplió al momento. La promesa se cumplió 25 años después. Él tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. ¿Me entiende? Imagínese una anciana de 90 años, donde ya prácticamente era difícil, imposible que ella pueda, digamos, concebir. Pero Dios es Dios, hermano. ¿Cuántos creen eso? Dios es Dios y para Dios no hay nada imposible. ¿Me entiendes? Para Él no hay nada imposible. A Sara ya había pasado el ciclo, digamos, de toda mujer y era difícil, imposible de poder salir en estado, y a Abraham con 100 años. Pero Dios hizo, hermano, de que todos los órganos de ambos volvieran a ser como antes, ¿no? Y Abraham engendró en Sara. Y ya usted sabe que ahí viene Isaac, el hijo de la promesa. No es tanto el tema eso, pero vamos a este asunto donde dice: imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No, y usted sabe que la Biblia dice que las promesas de Dios son promesas fieles y son verdaderas. En otras palabras, lo que Dios promete lo cumple. Dios no es como nosotros los mortales, que prometemos algo y luego no lo hacemos. Dios no es así. Dios lo que promete, Él cumple. Dice, por ejemplo, otro pasaje, hablando justamente de la paciencia, en Hebreos capítulo 10, verso 36, dice así: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Una vez más esa palabra, paciencia. ¿Ve? Por eso, ¿para qué es necesaria la paciencia? Primero, es necesario para recibir las promesas de Dios y que esas promesas se hagan realidad en la vida. Otro, es necesaria hasta la venida del Señor. Mire lo que dice Santiago 5, capítulo 5, versos 7 al 8. Santiago, hablando acerca de la venida del Señor, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Oído, Cristo viene. Cristo viene. Y si alguien está oyendo esto, ¿Cristo viene? Claro que Cristo viene. Y nosotros lo sabemos porque leemos la palabra de Dios. Aquel que no la lee, aquel que no la escudriña, aquel que no abre ese libro viejo que es la Biblia, cuántas noticias hay, hermano, de años atrás. Y la Biblia dice que Cristo viene. Todos los eventos, señales, las adversidades, los problemas, la guerra, los conflictos internacionales, el hambre, la violencia generalizada en todo el orbe, es señal, muestra, evidencia de que el que dijo vendré otra vez, viene. Y para ello justamente Santiago dice:
sabiendo, entendiendo y conociendo que Cristo viene, hay que tener ¿qué? No escucho, hay que tener ¿qué? No oigo, hay que tener ¿qué? Paciencia, hermano. Sí. Hay que tener paciencia. Cristo viene. Santiago lo enuncia ahí. Efesios 4:2 dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, ¿cuántas veces se emplea, se utiliza esta palabra paciencia? Por eso yo decía que esta palabra se usa en todos los círculos sociales de la vida y aún dentro del campo religioso, hermano. Ahora, no solamente la paciencia es necesaria para la venida del Señor, sino también es necesaria para soportarnos unos a otros, como he leído, y también necesaria para salvar el alma. De acuerdo al pasaje que yo di lectura cuando dije que Cristo, teniendo a su auditorio al frente de toda la multitud que Él estaba hablándole y haberle dicho de ciertos acontecimientos y eventos que se suscitarían antes de su retorno, Él empleó justamente esta palabra: con paciencia ganaréis vuestras almas. Oiga, y eso es lo que se requiere en el diario transitar de la vida cristiana auténtica. Se requiere justamente ese elemento vital importante, la paciencia, hermano. Otro, nosotros debemos, hermano, perseverar a pesar de los obstáculos. ¿Sí? La vida cristiana tiene sus problemas. La vida cristiana tiene sus obstáculos. Y nosotros tenemos que perseverar a pesar de los obstáculos, dominarse a sí mismo, no dejarse perturbar por ninguna adversidad, no tener temor. Y siempre debemos recordar lo que Cristo dijo en el Evangelio de San Juan 14:27. Hay algo que el Señor enunció allí para que usted esté apercibido, usted esté alerta, hermanos, en ese campo, ahí en San Juan 14:27 dice así la palabra del Señor. Oído lo que dice ahí San Juan 14:27. Las palabras que fluyeron siempre de los labios del Maestro y que la gente siempre estaba atenta para oírla. Dice así, 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Interesante, ¿verdad? Los conflictos que hay hoy en el planeta, las guerras que hoy usted es testigo ocular a través de la televisión, de las redes sociales, como el Medio Oriente está que arde. Y en otros lugares de igual manera, no solamente las guerras, los conflictos internacionales, sino las pandemias, las pestes, oiga, la hambruna, la miseria que hay, y sobre todo la miseria moral. Pero nosotros como creyentes, los que seguimos las pisadas del Maestro, la enseñanza de Él, como dice aquí, Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no lo doy como el mundo lo da, ni tengáis miedo, dice. Amén. Ni tengáis miedo. Otro asunto. Escuche. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos uso de lo que estamos hablando? ¿Qué pasaría en usted? ¿Qué pasaría en mí si ustedes no tienen paciencia y yo no tengo paciencia? Mire, vamos a tomar dos ejemplos de la palabra de Dios. Uno que tuvo paciencia y uno que no fue o no tuvo paciencia. De uno que tuvo paciencia y de otro que no tuvo paciencia. Por ejemplo, ¿quién no conoce la historia de este hombre llamado Job? ¿Me entiende? Job, dice la Escritura,
que pasó los peores momentos de su vida porque perdió todo lo material, perdió toda su familia, y después de ello, él mismo tuvo un problema de salud incurable en aquellos días. Pero sin embargo, a pesar de haber perdido todo, a pesar de que su salud estaba quebrantada, que sus amigos cuando lo vieron de lejos pegaron un grito de dolor por la condición en la cual se encontraba el amigo Job, pero sin embargo, a pesar de todo ello, a pesar de todo lo que pasó, Job mantuvo la paciencia. Mire lo que dice, por ejemplo, Santiago 5, 10 al 11, dice así: hermanos míos, Santiago trae a la memoria lo que le aconteció a este hombre. Hermanos míos, está dirigiéndose a la iglesia, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Se da cuenta? Job soportó los peores embates del maligno. Job pasó por un tiempo de adversidad, la tormenta arreció su vida. Oiga, económicamente quedó en la peor miseria, perdió todo. Cualquiera en este tiempo que pierde todo se suicida o se tira de un 15º piso porque no soporta y no aguanta. ¿Por qué soportó Job? ¿Por qué aguantó Job todo lo que le vino? Es que Job no estaba solo. Dios estaba con Job. ¿Está usted oyendo? Dios estaba con Job. Por eso que con la ayuda de Dios, con la fuerza que venía de él, este hombre que amaba a Dios, servía a Dios, pudo soportar todos los embates del maligno. ¿Ah? Job. Tened, dice el autor, tomad como ejemplo, dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Conocedores ustedes de esta historia, usted entiende que Job no fue vencido por las circunstancias adversas de la vida. Él confió plenamente en Dios y fue paciente. Y Dios al final le retribuye a Job el doble de lo que él había perdido por su fidelidad, por su integridad, por su lealtad al Dios a quien él amaba, servía y vivía para él. ¿Me oye? Oiga, nosotros, conocedores de la Escritura de igual manera, habiendo tenido una experiencia real con Dios, habiendo nuestra vida, digamos, cambiado pensamientos, sentimientos, emociones, carácter, lenguaje, y todos somos ahora una nueva criatura en Cristo, los embates de la vida, las tormentas de la vida, las dificultades, los problemas, las adversidades de igual manera, ya ha hecho aparición en muchos de ustedes y en mí, y es posible que lo siga apareciendo, pero recuerde, no estamos solos. ¿Me oye? No estamos solos. Dios también está con nosotros. ¿Por qué Dios está con nosotros? Porque de una u otra manera somos los que tratamos por todos los medios de alinearnos de acuerdo a la enseñanza emanada de este libro, la palabra de Dios. Y ahí está la ayuda, ahí está la ventaja nuestra, ¿verdad? Porque cualquier hombre común y corriente que no tiene a Dios en su vida, ante una debacle económica, ante un problema de salud, digamos, incurable, ante cualquier tormenta de la vida, o se suicida, o se dispara un balazo en la sien, o se lanza de un 15º piso. Adiós. Nosotros no. En nuestro problema, en nuestra adversidad, nosotros recurrimos a aquel que dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me oye? Entonces, hermano, qué preciosa es la palabra del Señor. Escuche, ese fue Job, que tuvo paciencia. Pero hay otro que no tuvo paciencia.
Y me voy a referir al caso, por ejemplo, de este hombre Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo quería rey como tenían todos los demás pueblos, y Dios dijo, bueno, si quieren rey, ahí le doy rey. Si no quieren ustedes no quieren que yo lo gobierne, ahí le doy un rey. Y el problema vino adelante, ¿no? ¿Qué cosa hizo Saúl? Había un conflicto, había una guerra en ese entonces. Samuel le dice a Saúl, espérame que dentro de 7 días llego yo. El pueblo desertaba, Samuel no aparecía, y él estaba impaciente. ¿A qué hora viene este hombre? Dijo que venía a los 7 días. Oiga, yo digo, si los 7 días son un día de 24 horas, y son 11:30, 11:40, 11:50, 11:58, todavía no se termina el día. Impacientemente él perdió la paciencia e hizo algo que no era lícito a él hacer. Ofreció sacrificio, ofreció holocausto sin ser sacerdote. ¿Por qué? Porque perdió la paciencia. Y eso le costó a él, le costó ser apartado del pueblo de Israel. Le costó a él, digamos, su castigo por desobediencia, y también le costó su reinado. ¿Cuántas veces esto mismo ocurre en la vida diaria? ¿Cuántas veces usted y muchos hombres y mujeres siempre hacen esta expresión? Si yo hubiese esperado un poco, esto no hubiese ocurrido. Si yo hubiese tenido un poco de paciencia, dicen damas y hombres, no hubiese yo perdido lo que he perdido. Esto es irrecuperable. ¿Por qué? Por falta de paciencia. ¿Me entiende? Ahora, ¿por qué es importante la paciencia? Es otra buena pregunta, ¿no le parece? ¿Por qué es importante? La paciencia es muy importante, beneficiosa y necesaria en la vida de cada cristiano. Sí, usted que me está oyendo, le estoy diciendo que la paciencia es necesaria, importante, beneficiosa en la vida diaria de cada cristiano. Si usted que se denomina cristiano, usted tiene que tener este ingrediente: paciencia. La paciencia, según Gálatas 5, 22 al 23, es un fruto del Espíritu Santo. Y cada buen cristiano debe de tener en su vida diaria ese fruto, que no es el único. Pablo dice así en la carta a los Gálatas: y manifiestas son las obras del Espíritu, que son gozo, amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Ese ingrediente debe radicar o vivir o estar en la vida de cada hombre que nos llamamos cristianos. Aquello que debe mantenerse en la vida del cristiano. Y esta también es una característica, hermano, que denota que uno es cristiano. Bien, ¿cómo consigo la paciencia? Otra pregunta muy buena, ¿no le parece? ¿Cómo consigo yo la paciencia? Mire lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5, verso 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Un momento crítico, un momento de una salud quebrantada, ¿qué se requiere? Paciencia. Cuando una persona ya cumplió el ciclo de vida y es un anciano,
Ya las piernas no le ayudan para caminar como se solía caminar cuando tenía 40, 50 años. Los hijos, ¿qué tienen que tener? Paciencia. ¿Me entiende? Entonces, cuando hay ciertas cosas, adversidades, hermanos, momentos críticos, tribulaciones, como dice el autor, eso produce paciencia. Yo contemplo a Julia y contemplo a muchos de ustedes que han pasado por adversidades en la vida, y yo siempre les he dicho a ustedes, en la enfermedad no solamente el paciente debe tener paciencia, los hijos también deben tener paciencia. ¿Sí? Claro que sí. Otro, Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El transitar por la vida cristiana, hermanos, no todo es fácil. No piense usted que por ser un cristiano y porque Dios está con nosotros, todo va a ser fácil. No. Siempre la adversidad hará su aparición. Siempre hará su aparición. Pero en la adversidad hay que tener ese ingrediente. Paciencia. Aleluya. Escuche. La carrera cristiana es larga. Y necesitamos ese ingrediente. Paciencia. Yo tengo recorriéndolo ya casi 45 años recorriendo la vida cristiana. Y en ese lapso de 45 años recorriéndola, he pasado por muchos momentos críticos y difíciles de toda índole. Pero en medio de todo ello, he tenido ese ingrediente que se llama paciencia. Aleluya. Termino diciendo lo que el autor de Hebreos capítulo 12 verso 1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, aleluya, que asedia, dice, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. La vida cristiana es una carrera. Y en esa carrera, algunos de ustedes no sé cuántos años llevarán, de algunos conozco, ¿no? Algunos aquí presentes tienen 30, 20, 25, 18, 35 años recorriendo la vida cristiana. Y usted, hermanos, por la experiencia vivida, sabe que la vida cristiana no todo es color de rosa. En la vida cristiana hay cosas, pero hay que recordar que en medio de todo lo que hay, en medio de las adversidades de la vida, en medio de todo aquello que el enemigo de nuestras almas hace para tratar de detenernos en nuestro transitar hacia la vida eterna, la paciencia siempre lo hemos tenido. Y eso es como dijo Cristo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dios me lo bendiga. Y recuerde esa palabra: paciencia. Hasta el próximo domingo, en este mismo horario y en esta misma iglesia. Dios le bendiga. Aleluya.